Bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Amén. Y espero que haya disponibilidad en el corazón, como siempre, para poder escucharla y seguir aprendiendo. Amén. Así que vamos a continuar en el día de hoy con la recta final del estudio del Espíritu Santo. Así que vamos a hacer la lectura que hacemos siempre. Evangelio de Juan, capítulo 14, versos del 15 al 17. Y dice así una vez más la palabra del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén a su bendita palabra. Amén. Bien. Nos encontramos, mis hermanos, en la recta final de la serie del Espíritu Santo. Concretamente con los últimos dones de revelación que el apóstol Pablo registró en 1 Corintios 12. Exactamente el don de lenguas y el don de poder interpretarlas. Ahí es donde nos encontramos. Informarles de primeras, que para que no se me pierdan, que aunque las Escrituras presentan el don de lenguas y la interpretación de lenguas como dos dones separados, lo atenderemos como uno solo, ya que ambos tienen las mismas explicaciones, dependen de los mismos principios y de los mismos textos, por tanto es innecesario hacer una separación entre estos dos dones del Espíritu. Lo único quizá que se tiene que saber al respecto es que como las Escrituras los presentan como dones diferentes, y no todos tenemos los mismos dones del Espíritu en medio de la congregación de los santos, que nos podemos encontrar con el caso que por un lado alguien con el don de lenguas hable en lenguas y otra persona con el don de interpretación de lenguas interprete lo que otro ha hablado, porque son dos dones diferentes, pero a la hora de explicarlos los explicaremos como uno solo. El don de lenguas, como todos ustedes saben, entra en la categoría de conflictivo y controversial. Así de primeras empezamos. Entra en la categoría de conflictivo y controversial, ya que en el mundo evangélico se discute hasta el día de hoy cuestiones como si es que el don de lenguas está vigente o no, si es la manifestación del Espíritu, este don de lenguas, que determina si verdaderamente ha sido uno regenerado y es por ende un verdadero hijo de Dios, si el don de lenguas tiene que ver con idiomas conocidos o con idiomas angelicales y espirituales y otras cosas semejantes. Y es por eso que vamos a intentar ser muy claros y concisos al respecto en cuanto a la explicación de este don tan particular que tenemos delante. Y para ello vamos a contestar a 4 preguntas muy específicas en el transcurso, yo hubiera querido de un solo sermón, pero será en el transcurso de 2 sermones, este y el de la semana siguiente. En el día de hoy comenzaremos contestando a preguntas o a principios como ¿qué no es el don de lenguas? ¿Qué es lo que no es el don de lenguas? Para concluir con lo que verdaderamente sí que dice la Escritura de lo que es el don de lenguas, y en la siguiente semana contestaremos a las preguntas de cuál es el propósito del don de lenguas y cómo éste tiene que ser administrado. ¿Amén? Así pues, intentaremos ser lo más conciso que podamos ser y a su vez proporcionar la mayor información posible en cuanto al tema que tenemos delante. Como hemos dicho, la primera pregunta que vamos a contestar o el primer principio tiene que ver con aquello que no es el don de lenguas. Y como siempre decimos, la definición negativa nos permite descartar aquellas cosas que no son respecto a algo para que por medio de desechar aquello que no es nos quede más posibilidad, podamos dilucidar de una manera más exacta aquello que verdaderamente
es. Y para ello, aunque empecemos nuestro sermón de una manera tajante y abrupta, no lo podemos hacer de otra manera. Podemos hacerlo respetuosamente, obviamente, como siempre, pero tenemos que hacerlo así. Y para ello, aunque empecemos nuestro sermón de una manera tajante y abrupta, tenemos que decir lo siguiente, que según las Escrituras, el don de lenguas no es y nada tiene que ver con lo que algunos de nuestros hermanos pentecostales y carismáticos sostienen. No es el don de lenguas lo que algunos de nuestros hermanos pentecostales y carismáticos sostienen. Entiendo que para aquellos que pertenecen a estos grupos denominacionales y que tienen el hábito de hablar en lenguas como algo natural y cotidiano en sus servicios de culto, les pueda parecer duro este sermón e inclusive ofensivo algunas de estas palabras. Pero en ningún momento tenemos la pretensión de ofender a nadie, ni de poner a todos en el mismo saco, ya que sabemos que hay personas que hablan en lenguas regularmente y lo hacen desde una profunda sinceridad, completamente convencidos de que lo hacen desde el Espíritu y para Dios. No obstante, escucha bien esto que es importante, que algo se practique con devoción, con sinceridad y para el Señor no necesariamente tiene que ser algo que esté haciéndose bien. No van cogidos de la mano la devoción, la intención y la voluntad y la certeza con que se está haciendo algo conforme la voluntad del Señor quiere. A veces se puede estar sinceramente equivocado. Ya que no es lo que sentimos lo que determina lo que está bien y lo que está mal. Ni siquiera determina lo que está bien y lo que está mal en el nombre de que lo hacemos. Lo hago en el nombre del Señor. Eso no determina si está bien y si está mal. Se tiene que hacer en el nombre del Señor, pero como el Señor ha dictaminado previamente en las Escrituras. Es entonces cuando convergen el motivo de tus acciones y cómo éstas son desarrolladas y ejecutadas en consonancia con las Escrituras, cuando todo está en orden y correctamente según la voluntad del Señor. ¿Entienden esto? Para ello, en primer lugar, permítanme un poco de contexto y voy a ir hablando así a ver hasta dónde nos deja llegar el Señor. Un poco de contexto. Al principio del siglo XIX, un joven universitario conocido como Charles Fox Parham, procedente del metodismo y obsesionado con el movimiento del espíritu, fundó el Colegio Betania de la Biblia para establecer, entre otras cosas, la enseñanza y la práctica activa del don de lenguas y la manifestación del Espíritu Santo. Fue por aquella época, durante un servicio de culto, que impuso las manos orando sobre una joven que empezó a hablar en un idioma que todos al final determinaron que quizá podía ser de origen chino. Cosa que se corroboró con el tiempo cuando hicieron ciertas comprobaciones que para nada era un idioma, el idioma que creían que era. Justamente después de ese acontecimiento, Charles y todos los alumnos de ese colegio empezaron asiduamente a hablar en lenguas, todos y cada uno de ellos. Después de ese momento en que ocurrió eso, empezaron todos paulatinamente hasta que llegaron a consensuar en esa idea de hacer culto al Señor de esta manera. Algunos años más tarde, un discípulo de Charles, conocido como William Joseph Seymour, este igual para algunos es más conocido, en la ciudad de Los Ángeles, en el 312 de la calle Azusa, influenciado por las enseñanzas de este, comenzó a establecer la manifestación del Espíritu y hablar en lenguas como el centro de culto en ese lugar y en ese movimiento. En ningún momento pretendemos decir que el origen de este movimiento y su pretensión no fuera bien intencionado y loable, como ya hemos mencionado, ya que lo único que intentaban era despertar a una iglesia que en realidad, en ciertos sectores y mayorías, habían descuidado el fuego del Espíritu que caracterizaba a los cristianos que se conocen en las Escrituras. Ese fuego, esa presencia, ese poder milagroso del Espíritu Santo. Pero sí que decimos que la forma en la cual intentaron rectificar esa carencia
fue completamente inapropiada, contraproducente, que propició desastres que sufrimos hasta el día de hoy. La intención era buena, pero lo que desembocó tras esa buena intención desembocó en un desastre. ¿Entienden? ¿Me siguen? Ya que el movimiento, cuando fue desarrollándose paulatinamente con el pasar de los años, derivó a lo que conocemos hoy como movimientos de iglesias neopentecostales, noten el neopentecostales, movimientos del reino que en vez de servicios de culto, más bien pareciera ser que hacen espectáculos circenses que no honran al Señor, que no tienen la Escritura como centro y que no cambian el corazón de nadie ya que no hay evangelio. No es casualidad, y este dato es muy interesante, no es casualidad que a inicios del siglo XIX se formaron todos los movimientos heréticos fuera de la ortodoxia que perduran hasta el día de hoy. Fue en ese mismo siglo que comenzaron esos movimientos. Los Testigos de Jehová con Charles Russell, los Adventistas del Séptimo Día con Elena G. de White, los Mormones con Joseph Smith y el movimiento de William Seymour que derivó, no quizá el movimiento en sí, pero lo que derivó como iglesias del reino, neopentecostales, etcétera. Todas en ese mismo siglo. Qué cosas más interesantes. Bien. A raíz de estos movimientos que, como hemos dicho, perduran hasta el día de hoy, se han ido consolidando algunos argumentos y prácticas fundamentales para ellos que no solo han permanecido dentro de estos movimientos fuera de la ortodoxia, de estos movimientos neopentecostales, sino que han llegado a infectar iglesias saludables que han incorporado este pensamiento paulatinamente y en consecuencia de esta incorporación paulatina han practicado sus correspondientes prácticas, valga la redundancia. Es por eso que hoy no es extraño entrar en una iglesia que profesa la ortodoxia, que critica ciertas prácticas de estos movimientos y se aleja de ellos, yo no tengo nada que ver con ellos, dicen, y sin embargo encontrarte con un culto donde todos empiezan a hablar en lenguas extrañas, a balbucear sin sentido, galimatías que nadie comprende e interpreta sin ningún tipo de orden bíblico que los dirija. Iglesias que si yo entro en una iglesia del reino sé lo que me voy a encontrar, pero lo extraño es entrar en una iglesia que por norma se ajusta a la ortodoxia y a los principios bíblicos históricos cristianos que todos conocemos y compartimos y veamos estos desbarajustes sin sentido bíblico alguno. Eso es lo sorprendente. Pero para ellos es irrelevante que nadie sepa lo que está ocurriendo en el culto cuando ocurren estas cosas. Están tan convencidos de que eso es una manifestación del Espíritu Santo que no es un problema que todo el mundo hable al mismo tiempo, generando un desorden absoluto en medio de la congregación de los santos. Es más, no solo lo permiten cuando surge, hablando sobre todo ahora de los líderes, sino que de alguna manera lo promueven y lo fomentan. No es que los líderes dejen que la iglesia haga y no se lo impidan, sino que cuando la iglesia está tranquila, fomentan que las lenguas, esa manifestación de esa manera en cual ellos las practican, se surja en medio de la iglesia. Yo no sé si algunos han tenido la oportunidad de estar en servicios de culto así, yo sé que sí, pero yo he escuchado como pastores fomentaban a que hubiera un murmullo de lenguas en medio de la iglesia. Que haya un murmullo de lenguas, quiero escuchar hablar en lenguas, fomentándolo. ¿Cuántas veces he visto llamar a gente al altar y en medio del altar, en vez de hacer un llamado al arrepentimiento, o orar por una persona necesitada, como dicen las Escrituras, empezar a inducir, sugestionando al individuo, coaccionado por el ambiente, por la música, por todo lo que hay, por un pastor que le está hablando al oído, a que hable en lenguas? Incluso aconsejan de que de alguna manera digan alguna palabra repetidamente para que se les trabe la lengua y se liberen y empiecen a hablar balbuceos sin sentido. Mis hermanos, esto parece cómico, pero es real. Y a eso se le llama movimiento del Espíritu Santo y un culto de gloria y un don de lenguas manifestándose en medio de los santos. Es tal su convicción de que oponerte a ello, que intentar dar una alternativa bíblica,
lo consideran un despropósito, calificándote de cesacionista, como alguien que no cree en los dones del Espíritu, como que encarcelas, encapsulas al Espíritu Santo, no dejas que el Espíritu Santo fluya, les ofende, no que los ataques, porque no es un ataque, es dar una alternativa bíblica y que si no la pueden refutar, que se subyuguen a la voluntad de Dios, ¿no? Pues ofende, molesta, es lo que hay. Todas estas prácticas derivan de un pensamiento que para ellos tiene su fundamento en las Escrituras, porque las Escrituras se prestan para todo. Uno puede utilizar las Escrituras para todo, para lo bueno y lo santo y para lo malo. ¿Lo entienden esto? Para ellos tiene su fundamento en las Escrituras y sus argumentos para justificar este tipo de lenguas extrañas son los siguientes. Por un lado, la referencia bíblica que usan para defender este argumento es la que se encuentra en 1 Corintios 13, cuando Pablo habla sobre algo que todos conocemos como lenguas angelicales o lenguas angélicas. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Todos conocen este texto, ¿verdad? El argumento es simple, según ellos. Ellos dicen que el don de lenguas puede manifestarse de dos formas diferentes. Por un lado, hablando en un idioma humano, ya sea cualquier idioma que exista sobre la faz de la tierra, pero por el otro, en un idioma que denominan lengua espiritual o lengua angélica, aludiendo a este texto, la cual nadie conoce porque no pertenece a ninguna nación, sino que pertenece al mundo espiritual. No es un idioma que alguien pueda conocer, es un idioma espiritual, angelical, que nadie conoce. Por tanto, cuando en una congregación alguien eleva su voz con sonidos, sílabas sin sentido alguno, lo atribuyen a que se está hablando en ese idioma angelical que nadie conoce. Claro, es fácil porque no puedes corroborarlo con ningún idioma existente. Simplemente queda, porque tampoco es una lengua que todo el mundo tenga la misma, sino que cada uno tiene un galimatías diferente. Por tanto, a ver cuál es de Dios y cuál no, sujeto a esta premisa. ¿Me entienden la lógica que estoy hablando? Pero esto no es, escuchen bien, ni lo que dice el texto, ni lo que dice el contexto, ni lo que dice el estudio de la doctrina de la angiología, ni lo que presenta la ciencia, ni la propia enseñanza del don de lenguas que vemos en las Escrituras. No es esto lo que pretende transmitir. Miren, en primer lugar, esto se puede desargumentar sin ni siquiera entrar en el propio texto en sí. Ya que solo entendiendo un poco lo que dice la Escritura acerca de los ángeles, estudiando un poco la angiología, se puede derribar este argumento. Permítanme. Por un lado tenemos que entender que un ángel es un ser espiritual, ¿sí? Un ángel es un ser espiritual. Y cuando estos interactúan con la humanidad sin tomar forma humana, o sea, desde siendo un ente espiritual, la descripción de esta interacción que se expresa en las Escrituras está en forma de antropomorfismo. O sea, cuando un ángel desde su entidad espiritual se comunica o interactúa con la humanidad, lo hace de una forma antropomórfica. Un antropomorfismo tiene que ver con humanizar, en este caso, a un ser espiritual para que comprendamos qué es lo que está haciendo. Traer lo que no se ve a un idioma que comprendamos para que sepamos de lo que estamos hablando. Esto lo hemos explicado muchas veces, ¿verdad? Un ejemplo, otro ejemplo más, para que entiendan mejor lo que estamos hablando. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esto no significa que no sucediera. Para nada, sucedió y sucederá. Podemos entender que esto, pero tenemos que entender que esto se tiene que comprender, no se puede comprender literalmente, sino que son acontecimientos que ocurren en un marco celestial que solo pueden explicarse de esa manera para que nosotros lo comprendamos.
No es literalmente un ángel con lleno de ojos por todos los sitios, con 14.000 alas, que se expresan con un idioma como tú y yo decimos santo, santo, santo. Ocurrió eso, pero de una manera, en una esfera espiritual y celestial que no podríamos comprender si no se nos traslada de esta manera. Eso es un antropomorfismo, traer lo que no se puede explicar a una forma que nosotros lo podamos comprender. ¿Entienden esto? Lo que nos hace entender que aunque es una descripción de algo real, no es una descripción en forma literal, sino alegórica y antropomórfica para que lo podamos comprender. Por tanto, entendemos que los ángeles, al ser seres espirituales, no se comunican, escuchen bien, no se comunican por medio de la voz o por medio de un idioma, al menos como nosotros comprendemos lo que es la voz y lo que nosotros comprendemos que es un idioma, ya que están en otra dimensión y en otra esfera diferente a la nuestra. Hablan, pero no como nosotros, se comunican, pero no por medio de las cuerdas vocales y sonidos como lo hacemos nosotros. Pero algunos podrían decir que los ángeles, las escrituras, presentan a los ángeles que se han manifestado en la tierra y han conversado con los seres humanos. Prueba de ellos tenemos a Abraham, por ejemplo, interactuando con los ángeles y a otros muchos más. Y yo diré amén a esa verdad. Es una realidad. Y no solo han conversado con los seres humanos, sino que han comido, han bebido, han interactuado con el hombre a tal grado que incluso podrían estar alrededor nuestra pasando inadvertidos porque parecen seres humanos. Pero entiende esto. Cuando un ángel se humaniza, se ha humanado, ¿en qué idioma creen que se comunica? ¿En el idioma de los ángeles? Se comunica en el idioma con la persona que está interactuando, si es hebreo, hebreo, si es español, español, si es inglés, inglés. Por tanto, no utiliza un idioma angelical aunque sea un ángel, utiliza un idioma para interactuar con la persona que se está revelando y está interactuando. ¿Me siguen? Por tanto, debemos concluir después de esta información con dos cosas muy sencillas. La primera es que las escrituras y el estudio de la angelología nos enseñan que los ángeles son seres espirituales y que aunque se comunican, no hablan ni tienen un idioma como nosotros tenemos. ¿Están de acuerdo? Y la segunda es que, a consecuencia de esta verdad, no puede el hombre hablar en un idioma angelical, el cual no puede ser expresado por medio de las cuerdas vocales y por medio de palabras. ¿Cómo podemos decir que hablamos en un idioma angelical que no existe por medio de estas vías? Es un idioma angelical, que el idioma angelical no tiene palabra, no tiene voz, no tiene sonido. Los ángeles no dialogan así. ¿Entienden la lógica? A veces simplemente hay que atender un poquito todo lo que tenemos alrededor para darnos cuenta de cosas tan obvias. Sí, es una lengua angelical, pero si los ángeles no hablan así, ¿cómo va a ser una lengua angelical? Permítanme un dato científico y curioso en cuanto a lo que se refiere al idioma y a la comunicación verbal de los seres humanos, porque es importante que el hombre entienda lo que habla. Porque cuando el hombre entiende lo que habla y la persona escucha lo que otro habla, es cuando en realidad el idioma, las palabras tienen sentido, ¿verdad? Muchos de ustedes sabrán que conforme va pasando el tiempo, la humanidad ha sido capaz, por medio de la ciencia y la tecnología, de estudiar y comprender más profundamente el ser humano y todo su organismo. Y entre todos estos descubrimientos, ya hace muchos años, que se puede saber cuáles son las partes del cerebro que se activan y se encargan de las diferentes funciones cuando uno dialoga, cuando uno habla, cuando uno utiliza el idioma por medio de las cuerdas vocales. Una de esas funciones y capacidades del ser humano tiene que ver precisamente con la comunicación mediante la palabra hablada. Por tanto, cuando hablamos, la parte del cerebro conocida como hemisferio izquierdo en la región se llama perisilviana, se activa, se encienden luces por medio de los mecanismos tecnológicos que tenemos en la actualidad. Pero el dato curioso es el siguiente, es que en la Universidad de Pensilvania se hizo un estudio observando esa parte del cerebro a la vez que hablaban palabras que no pertenecían a ningún idioma conocido. Ponían a un sujeto, le hacían hablar un idioma conocido y después le hacían hablar galimatías que no tenían ningún tipo de sentido, palabras no conocidas. ¿Y saben qué es lo que ocurrió?
que las zonas encargadas del habla, el hemisferio izquierdo, esa zona concreta que se activa y se enciende cuando hay un idioma ininteligible y con sentido, quedaban totalmente apagadas cuando no había sentido en las palabras que se decían. Por tanto, cuando Pablo ya me viene aquí a la memoria, oraré con el entendimiento, dice la Escritura, ¿cómo hay entendimiento en galimatías que no se comprenden? ¿Entienden esto? Pues si todo esto que estamos hablando es verdad, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo con la expresión si yo hablase lenguas humanas o angélicas? Porque lo dice, ¿o no lo dice? Para muchos esta expresión es la prueba de que existen, como ya hemos mencionado, dos tipos de formas de comunicación oral, lenguas humanas y lenguas angélicas. ¿Pero es esto lo que realmente el texto intenta transmitir? Miren, tenemos que entender que la interpretación de las Escrituras no pueden atenderse de una forma descuidada o trivial, sino de una forma con una especial atención y cuidado, ya que estamos hablando de lo santo, y no se puede atender a lo santo de cualquier manera. ¿Están de acuerdo? Es por eso que existen ciertas reglas a tener en cuenta para poder interpretar las Escrituras. Lo hemos dicho 1.000.000 de veces y lo volveremos a decir otro 1.000.000 más. Por ejemplo, aspectos como la etimología de las palabras, el contexto tanto histórico como gramatical, y escuchen bien, también intentar acercarte con la suma de toda la información contextual a cuál fue la intención y el sentido que el autor quiso dar cuando se expresó de tal o tal forma. Sé que la parte que atiende a la intención del autor es más compleja que atender cualquier otra parte y por tanto es más propensa al error. No obstante, cuando uno hace el resto de tareas, cuando uno se ocupa de estructurar alrededor de la intención del autor toda la información que hay, podemos llegar aproximadamente a dilucidar cuál fue la intención del autor a la hora de expresar tal o cual cosa. Y eso es una tarea que se tiene, eso no es una tarea que se hace solo leyendo un verso y decir ya lo sé todo. Lo dice aquí. Es una tarea que requiere estudio, que requiere pedir al Señor dirección, que requiere empezar desde el principio y terminar hasta el final con toda la información que tenemos. Disciplina bíblica. ¿Entienden esto? Dicho esto, cuando aplicamos todas estas reglas hermenéuticas, que ya conocemos esa palabra, a 1 Corintios 13, donde el apóstol se expresa así, no encontramos, en absoluto, que nos quiera decir el apóstol o tenga la intención de hacernos saber un idioma oculto que en ninguna otra parte de la Biblia se encuentra. Esto es un detalle interesante. No hay en ninguna parte de la Biblia que exista un idioma diferente a los idiomas que conocemos en la humanidad. O sea, idioma de esta manera, idioma oral, hablado, verbal, que se escuche. No existe más que los idiomas que se han ido confeccionando a lo largo de la historia. Pues Pablo no tiene la intención de hacer esto, sino de presentarte un idioma oculto. Ahora os voy a revelar otro idioma, solo con una frase, sino tiene otra intención muy diferente. Por un lado, el contexto de toda la carta de Pablo a los Corintios nos muestra a un apóstol preocupado por ciertas conductas inapropiadas en la iglesia de Corinto, que tenían que ser urgentemente rectificadas. Por eso Pablo escribe a la iglesia de Corinto, exhortándoles a que rectifiquen ciertas prácticas. Cada capítulo es un desastre y cada capítulo es una exhortación de Pablo a rectificar de la iglesia de Corinto, ¿o no? Y entre todas estas reprensiones se encuentra el mal uso que la iglesia de Corinto estaba haciendo al don de lenguas, con el don de lenguas. O sea, lo que encontramos en cuanto a la información de las lenguas en la carta a los Corintios está en un contexto de un apóstol reprendiendo a una iglesia que lo hace mal. Ese es el contexto. No hay una pretensión de enseñar a hablar en lenguas. O sea, las directrices que da son la consecuencia del error que está constante en la iglesia de Corinto. Y gracias a Dios que tenemos esas directrices, pero no es la intención de Pablo dar directrices en cuanto a cómo se tiene que practicar, sino corregir una mala conducta y una mala práctica en cuanto a la administración del don de lenguas en medio de la iglesia local. Es por eso que todo lo que vemos en la carta a los Corintios en cuanto al don de lenguas está en este contexto de reprensión.
de cosas que hacían mal y de estrictas instrucciones para dicha rectificación. Y entre estas reprensiones se encuentra el capítulo 13, donde encontramos la expresión de lengua angelical. ¿Me siguen? No se están perdiendo, ¿verdad? Lo primero que tenemos que entender es que la intención de Pablo con su capítulo 13 no es mostrar, como he dicho, cómo se habla en lenguas, ni ningún idioma angelical, sino un camino más excelente. ¿Qué camino es el más excelente? El camino del amor. Eso es lo que quiere. Primera de Corintios 13 es el texto por autonomasia, no de las lenguas, sino del amor. Por tanto, la pretensión de Pablo a la hora de escribir Primera de Corintios 13 es enseñarles las lenguas, no, es enseñarles el camino excelente, el amor. Y para ello el apóstol utiliza un recurso que se conoce como hipérbole. Una hipérbole es una exageración gramatical para mostrar la importancia de aquello que se quiere transmitir. Eso es una hipérbole. Como por ejemplo, la descendencia de Abraham que será como las arenas del mar y como las estrellas de los cielos. Es imposible de que Abraham tenga descendencia como la arena del mar. Es incontable la arena del mar. Ahora es una hipérbole para conocer que su descendencia llegará hasta el fin de los tiempos y será enorme. O cuando Jesús dijo de sacarnos un ojo o cortarnos una mano, ¿ustedes creen que está hablando literalmente? No, está utilizando la hipérbole, una expresión gramatical para hacerte ver la gravedad de ver lo que no puedes ver y de tocar lo que no puedes tocar. Si esto te lo hace, arráncate el ojo y córtate la mano. No lo dice literalmente, pero entendemos el impacto de la expresión por la hipérbole utilizada para que nosotros comprendamos lo que quiere decir. Pues en esta ocasión, el apóstol utiliza una serie de hipérboles para hacernos notar la importancia que tiene el amor por encima de todo, incluido por encima del don de lenguas. Esa es la intención del apóstol Pablo. Atendamos al texto detenidamente. Dice 1 Corintios capítulo 13, verso 1 al 3. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Podemos notar cómo Pablo utiliza 5 hipérboles diferentes. Hablar en una lengua angelical, entender todos los misterios o toda la ciencia, trasladar los montes del lugar, dar todos los bienes y morir quemado por otro. Esto es lo que Pablo está hablando aquí. No es tan difícil notar esta hipérbole en estos 5 ejemplos, de que no es algo literal. ¿Entienden de que no es algo literal, sino que está utilizando esta exageración para que entiendas que a pesar de tener todas estas cosas, está por encima el amor? Porque ¿quién va a morir quemado por otro si verdaderamente no lo impulsa el amor? Un loco, un esquizofrénico. Pero alguien que esté en su sano juicio, si se quema, muere quemado por otro, verdaderamente es porque tiene amor. Por tanto, es una hipérbole. Si yo me doy mi cuerpo a quemar sin amor, de nada me sirve. ¿O quién va a donar todos sus bienes a los pobres si en realidad no es movido por la misericordia y el verdadero amor? ¿En qué momento de la historia es posible que por medio de la fe Dios nos dé autoridad para cambiar las montañas de lugar? Han habido milagros portentosos, pero la fe del creyente no te da suficiente, como un grano de mostaza. ¿Ven otra hipérbole? No tenemos licencia para cambiar los montes de sitio. La fe no es para eso, la fe es para la obediencia. ¿O quién sobre la faz de la tierra puede entender todos, notan, todos los misterios y toda la ciencia? Ningún ser humano, ni siquiera el apóstol Pablo, solo Cristo, que era la ciencia encarnada, la palabra encarnada, que lo podía entender. ¿Entienden que es una hipérbole? Toda la ciencia, toda... No puede ser. Por tanto, ¿quién va a hablar en un idioma angelical?
que ni siquiera existe. ¿Entienden que es una hipérbole? O sea, si hablaras en lenguas humanas o incluso angélicas, algo que no existe, una hipérbole exagerada, pero no tienes amor, de nada te sirve. Haciendo entender, vale, si el idioma angelical no existe, incluso si yo hablara un idioma que no existe y no tengo amor, de nada me sirve, entendiendo que el amor está por encima de cualquier tipo de lengua, ¿entienden? Por tanto, en ningún momento Pablo tiene la pretensión de enseñar que existe un idioma angelical y que además este idioma angelical puede hablarse mediante un don espiritual y que además puede ser comprendido e interpretado por otra persona. No dice eso el texto. Lo que Pablo está intentando hacer notar es que si aun tuviéramos otra vez la capacidad de poder manifestar todas estas cualidades que son imposibles, pero no tengo amor, de nada me serviría. Esa es la verdadera enseñanza de esta porción de las Escrituras cuando atendemos todo su contexto y utilizando una hermenéutica adecuada. Cuando uno es fiel y honesto a lo que el texto dice, no se puede decir otra cosa. Aunque nos duela y nos desmonte y tire por los suelos años de prácticas que no son correctas. A él la gloria si es así. ¿Han entendido esto? Otro texto que se utiliza para intentar justificar la práctica de hablar en un idioma que no tiene precedente ni existencia en la historia de los seres humanos es algo que se describe en la Biblia como un gemido indecible. Estamos hablando que estas dos posturas, estas dos formas de justificar esto, tiene que ver con idiomas que no existen, porque no justifican el idioma que existe, porque ese sí que se puede demostrar por las Escrituras y todo el mundo lo entiende. Estamos hablando de esto. Pues otro argumento es algo conocido, no sé si ustedes lo habrán leído alguna vez, algo conocido como gemido indecible. El texto al cual se hace referencia es el que encontramos, otra vez con el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 26. Y dice así este versículo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y ahora dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén a su palabra. La palabra que encontramos para gemido viene a significar lo siguiente, suspiro. Un gemido, según las Escrituras y su raíz etimológica, es un suspiro. Y la palabra para indecible tiene que ver con inexpresable. Por tanto, cuando el apóstol Pablo está utilizando la expresión gemido indecible, está hablando de un suspiro inexpresable. ¿Están escuchando? Es que ya no habría nada más que decir. Un suspiro inexpresable, un aliento, un gemir del alma que no tiene voz. Un sonido que no se expresa. Un gemido que no se transforma en ningún tipo de sonido que conozcamos. Un suspiro del alma inexpresable. Eso es un gemido indecible. Por tanto, si gemido indecible es un suspiro sin palabras que no se puede expresar, ¿cómo va esto a ser una referencia al don de lenguas si lo que precisamente caracteriza este gemido es la ausencia de las lenguas? ¿Entienden la lógica o solo la veo yo y me estoy volviendo locos? ¿Cómo puedo decir que un gemido indecible es una expresión y una alusión al don de las lenguas cuando precisamente lo que significa gemido indecible tiene que ver en su base con que no hay lengua, con que no se expresa nada, con que es un suspiro inexpresable? ¿Entienden esto? Mis hermanos, es tan claro a veces las cosas. Con todo esto, mis hermanos, no estoy intentando sugerir que no existe un idioma del espíritu o una comunicación que trasciende al idioma terrenal. No nos confundamos. No tengo pretensión de confundir a la Iglesia. Con esto que te estoy diciendo, no te estoy diciendo que no haya un idioma entre tu espíritu y el suyo.
Con esto no te estoy diciendo que nuestro espíritu no se comunique con el Padre de una manera que no podemos entender. ¡Hay comunicación! Pero no mediante el don de lenguas en este sentido. ¿Entienden esto? Precisamente esta porción de las Escrituras lo que intenta expresar es precisamente eso, que cuando uno no tiene la capacidad para comunicar las palabras de aquello que necesita, nuestro espíritu es el que clama a Dios por medio de suspiros inexpresables que se comunican con el Padre y el alma ora a Dios. No tu voz, porque no sabes ni pedir lo que necesitas. ¿Se han encontrado alguna vez que no eres capaz de decir lo que sientes, ni eres capaz de expresar lo que experimentas, y el Señor te toma, tiene una cita con tu espíritu, lo arranca, de ahí se comunican, y tu espíritu clama y ora? Esto es lo que habla Gemido Indecible de Romanos capítulo 8. No un don de lenguas, sino una comunicación íntima del individuo con su Padre Celestial. Así pues, mis hermanos, tenemos suficiente información bíblica y suficiente conocimiento de todo esto para asegurar sin riesgo a equivocarnos que no existe algo como un gemido indecible o un idioma angelical expresado por la palabra que utilicemos los hijos, por palabras que utilicemos los hijos de Dios por medio de un don espiritual como el de hablar en lenguas. La Escritura no enseña tal cosa. Y si aún existiera la remota posibilidad de que estuviéramos equivocados, la muy remota posibilidad, demostraremos más adelante que no tendría ningún tipo de uso práctico en la iglesia local. Al menos este tipo de gemidos, este tipo de idiomas. Si hubiera la remota posibilidad de que esto fuera así, de que particularmente yo no lo creo. Ahora bien, seguimos un poco más, ¿vale? Muy rápidamente. Una vez hemos demostrado aquello que el don de lenguas no es, ¿qué es lo que en realidad es? ¿Qué es lo que en realidad es? El don de hablar en lenguas es un don de revelación otorgado por el Espíritu Santo a su iglesia, ya lo hemos explicado. Y así es como nos lo enseña el apóstol Pablo en el listado de los dones del Espíritu que encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Al otro el hacer milagros, al otro profecía, al otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Es un don espiritual dado a la iglesia, manifestado mediante la capacitación del Espíritu Santo para el beneficio del pueblo de Dios. La definición más simple y precisa de lo que en realidad consiste este don podría ser la siguiente, escuche bien. El don de lenguas es la capacidad que el Espíritu Santo otorga a una persona de hablar en un idioma que desconoce. Lo voy a volver a repetir. El don de lenguas es la capacidad que el Espíritu Santo otorga a una persona de hablar en un idioma que desconoce. Eso es el don de lenguas. Yo no sé hablar japonés y en un momento determinado que Dios designó, mediante la capacitación de su Santo Espíritu y de forma puntual y concreta, puedo hablarlo como si lo hubiera hablado durante toda la vida para un propósito particular que el Señor designa en ese momento. Y yo, como hijo suyo, soy el medio el cual el Espíritu se manifiesta para que ese don se manifieste, hablar en japonés sin saberlo, para un propósito en particular. Es por eso que el don de hablar en lengua, según las Escrituras, es el don de hablar en otro idioma. El don de hablar en lenguas es el don de hablar en otro idioma. La primera y más conocida prueba de ello es la que encontramos, ya saben todos de qué voy a hablar, ¿verdad? Del día de Pentecostés.
Como saben, al día 50 de la Pascua se celebra la fiesta en Israel, se celebró también en aquel tiempo la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, la cual conmemora la cosecha de los primeros frutos, conmemora el día de la entrega de la Torá en Sinaí, con Moisés a la cabeza y el pueblo de Israel ahí en las faldas, pero convirtiéndose después del Pentecostés de ese año y la muerte y resurrección de Cristo, y ese acontecimiento en el aposento alto, en también la fiesta que conmemora la recepción y el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo a todos los hijos que vienen a formar parte de la Iglesia del Señor por los méritos de Cristo. El relato es bastante específico respecto a lo que ocurrió en ese lugar y nos proporciona, entre otras cosas, la información suficiente para saber que el don de lenguas que ahí se manifestó tuvo que ver con idiomas terrenales, y permítanme leerles el relato. Recta final, no vamos a tardar mucho más. En Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Como saben, no solo estaban ahí porque tenían que estar para la celebración de la fiesta de Shavuot, sino que estaban ahí precisamente y además de eso porque Cristo se los ordenó. En Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen a la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y de repente, sigue el texto, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ese lugar se llenó de la gloria de Dios y empezaron a ocurrir cosas sobrenaturales como estruendos del cielo, vientos que soplaban y como lenguas de fuego presentándose encima de la cabeza de todos los que estaban en ese aposento alto. Y después de eso, es entonces donde se nos narra la primera vez que se manifestó el don de lenguas en medio de la Iglesia de Cristo. Dice el texto: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Notan? Después de esa presencia empezaron a hablar en otras lenguas que el Espíritu les daba. Sigue el texto: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, todos judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? No balbuceaban, no decían cosas, sino que ustedes saben que en Jerusalén todos los creyentes prosélitos judíos de la diáspora convergían y coincidían en Jerusalén para celebrar la fiesta. Y aunque cada uno podía hablar en hebreo, tenían una lengua materna de procedencia, y por eso tantas diferentes nacionalidades. Y cuando vino el Espíritu Santo y todos podían escuchar lo que hablaban, decían: pero estos no son hebreos, ¿qué hace hablando en mi idioma, que vengo de 2000 kilómetros? Y otro, ¿qué hace hablando en africano, en romano, en no sé qué? Idiomas, no balbuceos, sino idiomas que conocían y podían corroborarse. Y precisamente porque era un idioma que se podía corroborar, causó impacto en los que los oyeron. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas estos
mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en lo que en los postreros días dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Vaya discurso de Pedro. Citando al profeta Joel, que prometió Dios por medio de su boca el derramamiento del Espíritu Santo y todas las consecuencias que eso ocurría, la cual tenía que ver también con hablar en diferentes idiomas. Mis hermanos, no solo encontramos la prueba de que el don de lenguas tiene que ver con idiomas humanos en el día de Pentecostés. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, en 2 ocasiones, en el capítulo 14, sin ir más allá, ni a derecha ni a izquierda, de Primera de Corintios, menciona las lenguas y lo hace en ese preciso contexto de idiomas. No se me pierdan, que ya terminamos. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 10, dice: Primera de Corintios 14, ¿de qué habla? De las lenguas, ¿no? O sea, Primera de Corintios 14 es el texto el cual todo el mundo toma referencias para saber qué es el don de lenguas, ¿no? ¿Sí? Mírenme a mí, por favor, ¿sí? Pues ahora dice el versículo 10 de Primera de Corintios 14: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. ¿Están en lo que dice Pablo? En la enseñanza de las lenguas. Hay tantos idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Una expresión clara, tanto de que las lenguas que se está refiriendo tienen que ver con diferentes idiomas que hay en el mundo, y añadiendo que todos ellos tienen significado, o sea que son comprensibles para aquellos que los conocen. Idiomas con significado. Y ahora, después de dejar claro que las lenguas a las que se refiere son idiomas, dice en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 18 y 19: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Amén a su palabra. Pablo, como saben, era un portento de la época, lo miremos por donde lo miremos. Y aparte de una familia acomodada, pudiente. Y es por eso que no solo era fariseo y doctor de la ley, sino que tenía la capacidad de hablar en hebreo y en arameo, sino que también tenía ciudadanía romana. Por tanto, entendemos que estudiando a los pies de Gamaliel aprendió griego, probablemente latín y otros idiomas del Asia Menor y alrededores. Era un portento. Por eso, cuando Pablo habla y exhorta a los corintios de su mal comportamiento en cuanto a las lenguas, enseña las lenguas poniéndose él como ejemplo de que sé más lenguas que todos vosotros, sé hablar en más idiomas que todos vosotros, pero os hablaré en griego para que me comprendáis. Os hablaré en el idioma, 5 palabras en el idioma que me comprendáis más que todos los idiomas que ya sé, haciendo una referencia clara a que las lenguas no son galimatías, sino idiomas comprensibles que están sobre el sesgo de la faz de la tierra. Por tanto, mis hermanos, en todas las ocasiones que nos encontramos lenguas en las Escrituras, no está hablando de angélicas, ni de gemidos, ni de otra cosa, sino de idiomas, mis hermanos. Y desde ahí, desde esta explicación bíblica, corroborando con las Escrituras, es que se tiene que establecer la discusión, si es que la hay. Y presentar la contrapartida desde ahí, no desde lo que yo siento y de lo que creo que es del Señor, sino de lo que está en las Escrituras. Y más para adelante, en el próximo sermón, explicando la forma de tener que administrar esto y el propósito, hablaremos de la posibilidad que hemos dicho antes, de si estos gemidos son reales. Los ubicaremos, si es que los hay, en el lugar que les corresponde. ¿Entienden esto? Por tanto, espero que la Iglesia del Señor aprendamos las verdades bíblicas sin miedo a derrumbar lo que por años se ha practicado.
no pasa nada. Que no pasa nada, que es un triunfo rectificar. Que la gloria se la lleve Dios. Y que si hemos estado equivocados en cuanto a algo, demos la gloria a Dios que nos da luz por medio de las Escrituras para hacer lo que corresponde conforme Él lo dicta en sus sagradas Escrituras. Que gloria tenga su nombre. Vamos a orar.